Saludos, muy buenas noches, le habla Cristian Vadillo de la página Solo a Dios la Gloria en Facebook. Y en esta ocasión me gustaría contestar una pregunta que dice de la siguiente manera: ¿es el Estado de Israel el pueblo elegido de Dios? Vamos a contestar esta pregunta por medio de la palabra de Dios. Antes de comenzar, me gustaría hablar un poco sobre lo que enseña el dispensacionalismo. El dispensacionalismo es una corriente teológica que surgió alrededor de los 1830 por John Nelson Darby. Esta enseña y postula que Dios tiene dos pueblos en la tierra. Uno es la iglesia de Jesucristo y otro es el Estado de Israel, o los judíos étnicos, o los judíos nacionales. Ellos enseñan que hay dos evangelios: el evangelio de la gracia, que es para la iglesia, y el evangelio del reino, que es para los judíos. O sea, enseñan claramente que hay dos medios de salvación, que hay dos evangelios, algo que contradice claramente lo que dice la Escritura, que solamente hay un evangelio, y es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí ellos tienen un problema de entrada. Pues estas personas que postulan el dispensacionalismo, que debo aclarar que yo fui dispensacionalista por varios años, en la actualidad yo soy premilenialista histórico, y no creo en estas cosas que postula ahora mismo que postula el dispensacionalismo. Ya yo no sigo esa corriente, pero me gustaría exponer lo que enseña. Pues ellos dicen que ahora mismo el Estado de Israel es el pueblo de Dios, que los judíos que viven en el Estado de Israel allá en el Medio Oriente son el pueblo de Dios, y que como son pueblo de Dios, pues no es necesario predicarles el evangelio para que se arrepientan y vengan a Cristo. No es necesario evangelizarlos porque ellos son el pueblo de Dios, algo que es totalmente errado, ya que la Escritura nos dice que Dios mandó a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan de sus pecados, y esto incluye a judíos y a gentiles. Todos tienen que arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo. Ellos dicen que el Estado de Israel es el pueblo de Dios, cuando el Estado de Israel es un Estado secular que abiertamente promueve la inmoralidad, el homosexualismo. Ustedes pueden ver las marchas gay, las paradas gays que se realizan en Tel Aviv todos los años. De hecho, el Estado de Israel es considerado como una de las capitales mundiales de la homosexualidad, algo que claramente Dios prohíbe en su palabra. Los judíos ortodoxos rechazan a Cristo, odian a Cristo. La Biblia es clara: el que niega al Hijo, niega al Padre. El que no tiene al Hijo, a Cristo, tampoco tiene al Padre. Es claro lo que dice la Escritura. Estas personas que rechazan a Cristo no tienen a Dios Padre, rechazan a Dios. Por lo tanto, no pueden ser el pueblo de Dios. La Biblia menciona que sí, va a haber una remanente que Dios salvará por medio de la gracia, por medio de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Esta remanente del Estado de Israel, del Israel étnico, será salva. Pero eso es muy distinto a decir que el Estado de Israel sea el pueblo de Dios, porque no lo es. El pueblo de Dios es la iglesia de Cristo. En Gálatas dice claramente que la iglesia es el Israel de Dios. Hay un solo pueblo de Dios, y es la iglesia de Cristo. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2 versículo 14. Y nos dice así la palabra de Dios: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Aquí claramente el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso que Cristo es nuestra paz, que Cristo de dos pueblos, tanto judíos y gentiles,
hizo un solo pueblo, derribando la pared intermedia de separación. O sea, hay un solo pueblo de Dios que está compuesto por judíos que creen en Cristo y gentiles que creen en Cristo. Ese es el pueblo de Dios. Romanos 9, versículos 7 al 8 nos dice claramente: ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. No es por ser descendiente de Abraham, no es por ser judío étnicamente. Ser judío étnicamente no significa que eres hijo de Dios, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Todos sabemos la promesa que Dios le hizo a Abraham, que a través de su descendencia, por medio de Isaac, serían bendecidas todas las naciones. Esos son los hijos de la promesa, que está escrito en la palabra de Dios en Génesis. Aquí vemos también, esto es, no que son hijos según la carne, o sea, los judíos son los hijos, no los que son hijos según la carne, que son los judíos étnicos, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, esa promesa que fue hecha a Abraham, son contados como descendientes. Esos son aquellos que son judíos y gentiles que creyeron en Jesucristo. Ellos son los hijos de la promesa hecha a Abraham. Ese es el pueblo de Dios. Claramente lo dice la Escritura. Colosenses capítulo 3, versículo 11 nos dice: donde no hay griego, o sea, gentil, ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. La iglesia de Jesucristo está compuesta por gente gentil y gente judía. Cristo es el todo en ellos y en todos aquellos que creen en Él, porque es un solo pueblo. También vemos en Gálatas capítulo 3, versículo 28, ya no hay judío ni griego, o sea, ya no hay judío ni gentil, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Nuevamente el apóstol Pablo nos dice que el pueblo de Dios es la iglesia de Cristo, compuesta por judíos y gentiles que han confesado a Cristo como su Señor. Esos son el pueblo de Dios. El Estado de Israel no es el pueblo de Dios. Hay promesas escritas en el Antiguo Testamento y en Romanos 11 donde nos dice que Dios va a salvar por medio de la gracia, por medio de la predicación del Evangelio, a un remanente de ese Estado de Israel, de ese Israel étnico, y ellos creerán en el Evangelio, creerán en Cristo y entonces serán salvos. Pero la iglesia es el Israel de Dios, es el pueblo de Dios. Eso es claramente está escrito en la palabra y es lo que debemos enseñar, que los judíos deben arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo. Deben aceptar a Jesús como el Mesías esperado. Y entonces ellos se convertirán en pueblo de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Y nada, esto ha sido todo por este video. Dios los bendiga. Nos vemos en otra ocasión si el Señor así lo permite. Nos vemos en la próxima.